Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición realmente, una delicia para mí poder grabar cada uno de estos videos porque lo que hay en mi corazón y en la propuesta de este canal y específicamente de esta misión es que como hijos de Dios podamos dar cada día lo mejor de nosotros para ese buen Dios que ha hecho tantas cosas por nosotros. Realmente está pronto la venida del Señor. Las señales son muy grandes y nosotros como hijos de Dios de veras debemos procurar hasta donde nos sea posible estar haciendo lo que Dios nos llamó. Los tiempos evidentemente no son buenos. Las cosas, pues hay de todo tipo de dificultades en la iglesia, en la nación, en las familias, pero creo que el ministerio que hoy estamos tratando es un ministerio precioso, que es el ministerio de la intercesión y que es parte de la solución o parte del recurso, más que la solución, del recurso que como hijos de Dios contamos para poder poner nuestro granito de arena. Recordemos que formación ministerial, que es esta emisión, tiene un objetivo principal y es contribuir a la formación de los siervos y siervas del Señor para servirle a nuestro Padre con esa excelencia, con ese amor, con esa dedicación con la que Él nos formó y para la misión que Él nos ha llamado. Así que yo les voy a invitar a que abordemos esta tercera emisión del Ministerio de la Intercesión. Pidiéndole a Dios que nos hable al corazón. A mí esta lección especialmente me fue una delicia prepararla. Quiero decirle que aunque este no es un ministerio, como lo he enfatizado, muy valorado, es un ministerio que realmente permite bajar el reino de los cielos a la tierra, bajar los milagros, bajar la presencia, bajar la voluntad de Dios a la tierra. Así que hoy nos ocuparemos, ya vimos una presentación general, una introducción de lo que era el ministerio de intercesión y hicimos un paseo al corazón del intercesor y hoy vamos a hablar sobre las acciones, sobre el ejecutar, sobre el mover del intercesor. Y como intercesores tenemos una gran responsabilidad. Dios pone en el corazón, en la mente del intercesor, el plan, la necesidad, la circunstancia por la que debe orar. A veces lo hace a través de un periódico, a veces lo hace a través de una crisis como la que estamos viendo en la actualidad. A veces lo hace a través de la solicitud de un hermano de oren por mi salud. A veces simplemente te trae la revelación. A veces el Señor pone ese pensamiento a través de la necesidad de tu iglesia, de la necesidad de tu país, del gobierno de tu país. Entonces hay muchas maneras como Dios pone su voluntad o el deseo de que pidamos por su voluntad en alguna de estas áreas, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que a través de la oración pedir que la voluntad de Dios se haga en el mundo material. Más adelante vamos a entender por qué este accionar de, del intercesor. O sea, es una gran responsabilidad. No es simplemente a veces te encuentras con una hermana muy bien intencionada en la iglesia que dice, ay, yo veo que el pastor o que la pastora le falta hacer esto, le falta hacer aquello. Y uno dice, ¿en serio, hermano, usted cree que Dios le mostró para que lo comente? ¿Usted cree que Dios le mostró para que lo critique? No, yo creo que cuando Dios nos muestra algo, de nuestro gobierno, de nuestra nación, de nuestro pastor, de una familia, de un hermano de la iglesia, es para que nosotros ejecutemos la voluntad de Dios en esto. No, no es que vamos a ir a hacerla nosotros, es que a través de nuestra oración pedimos que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo, específicamente en esa situación en particular. Bob Will dice, la ley de la oración es la más elevada del universo.
y puede superar a todas las demás leyes al sancionar la intervención de Dios. Es que la intercesión es justamente eso, es el orar para que Dios haga la voluntad de su voluntad en algún aspecto específico. Y cuando así sucede, pues estamos bajando al reino de los cielos a la tierra, estamos bajando la presencia, la voluntad, el accionar de Dios. Es algo muy hermoso y es algo de mucha responsabilidad. Esta ley está por encima de la rebeldía de las personas, de las malas intenciones, de todo plan humano. O sea, y evidentemente, si Dios no fuera a atender nuestras oraciones, no nos hubiera pedido, no nos hubiera dicho el Señor Jesús que pidiéramos en su nombre. No nos hubiera enseñado a orar, como está ya en Mateo, en la famosa oración del Padre Nuestro, ¿no? O sea, si Dios Padre no fuera a responder nuestras oraciones, si su accionar no se fuera a ser palpable en la tierra, pues no tendría razón de que el Señor nos hubiera enseñado a orar así. Sin embargo, no es para que Dios haga nuestra voluntad, y eso quiero dejarlo muy claro. No es Señor, sana a la tal persona porque yo quiero que tú la sanes. Es Señor, aquí está la enfermedad de esta persona y te pedimos que tú acciones en su vida. Si es sanidad, amén. Todos estaremos felices de ver ese milagro. Pero si tu voluntad es que esta persona madure espiritualmente a través de la enfermedad, entonces dale fe, dale, ¿sí? Y si esta persona va a ser llamada a tu presencia, prepárala, ¿no? Es decir, nosotros como intercesores no tenemos un código de oración en el que sabemos exactamente lo que vamos a hacer. No es, esto es lo que la gente pide y esto es lo que vamos a hacer. Quiero contarles una anécdota. Bueno, es un testimonio, más que una anécdota. Hace alrededor de unos 25 años, fuimos, no, 25 años, fuimos con mi esposo a un pueblo en Colombia, nos invitaron a una jornada de oración y ayuno, y bueno, fue algo impactante, fueron 3 días de ayuno, vimos milagros, vimos prodigios, pero los 2 primeros días básicamente era estar intercediendo y llegaban los campesinos, llegaba la gente del pueblo todo el tiempo, y desde las 5 de la mañana hasta las 10 11 de la noche, y si la iglesia en sí misma no se cerraba, nosotros a las 10 de la noche nos íbamos a dormir y regresábamos a las 5 de la mañana. Y bueno, estábamos orando, 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 orando por las necesidades de la gente, y se acercó una señora conmigo y me dice, por favor, ore para que mi hijo deje a la mujer con la que está viviendo. Es una mala mujer y yo de veras me lastima mi corazón, me ha hecho sufrir, no es una mujer cristiana. Y yo ya iba así, vea, bien dispuesta a orar. Ya iba a soltarme a orar como la señora me pidió que orara. Y de repente el Señor me pone una pregunta y es, ¿ustedes dos tienen hijos? Perdón, la señora y su hijo y esa señora tienen hijos. Me dice, sí, sí, pastora, sí, tienen 3 niños y ella está esperando el cuarto. Digo, por Dios, o sea, yo no puedo pedir que su hijo deje a una mamá, a su esposa con sus hijos, que no estén casados. Eso es algo que ellos tienen que poner en orden. Que ella sea una mala persona, si quiere, oramos para que Dios cambie su corazón. Pero yo no puedo pedir simplemente que ellos se separen y que unos niños crezcan sin la presencia de su papá simplemente porque su abuelita se siente incómoda con su mamá. Entonces no es pedir, el intercesor no pide lo que la gente le dice que pida. El intercesor pide la voluntad de Dios en la situación específica que la persona te está poniendo al frente. ¿Ok? Eh, los medios que Dios utiliza para accionar en nuestra vida son variados y pues a menudo involucran toda una serie de secuencias de oración. Es decir, no es solamente la oración de un solo intercesor o de un solo grupo o de una sola iglesia. Eh, Cindy Jacobs narra en su libro de Conquistemos las puertas del enemigo, narra una historia, un testimonio de en un lugar en Estados Unidos, compraron un terreno, unas personas y empiezan a levantar allí una mezquita.
y una persona empieza a orar. Se da cuenta que es lo que están haciendo, dice, Señor, no permitas que se construya aquí una mezquita, empieza a orar, a orar. La iglesia a la que esa persona pertenece pide permiso a los hombres que estaban haciendo las excavaciones para empezar a hacer la mezquita y meten allí una Biblia. Y le dicen, Señor, que tu palabra que queda aquí reclame la tierra. No puede hacer para esta mezquita. La hija de un médico, de una niña de 7 años, ve la construcción, va pasando por una carretera y ve la construcción y dice al papá, ¿qué es eso, papá? Dice, es que es una mezquita que van a hacer los musulmanes. Y él dice, bueno, nosotros somos hijos de Dios y también amamos a los musulmanes, pero yo no quiero que hagan una mezquita. Mira, una niña de 7 años, yo quiero que hagan algo para Dios. Entonces, esta niña no tenía nada que ver con esa iglesia. Y Dios usa a esta niña y esta niña empieza como un propósito de oración personal. Una niña de 7 años empieza a orar porque no se haga esta mezquita. En otra parte de Estados Unidos había una escuela, un seminario que quería cambiar sus instalaciones y quería ir al lugar, a la ciudad donde se estaba construyendo esta mezquita. Tenían como proyecto para extenderse, pero pues no tenían los recursos, nada de esto. Bueno, el caso es que la gente de este instituto, de este seminario, empieza a orar porque Dios les dé un terreno. Y de repente la mezquita la dejan de construir por falta de recursos. Escuchen esto es casi inverosímil. Eso no pasaría en lo natural. Se quedan sin recursos, no pueden terminar de construir y queda el edificio ahí abandonado, a medio hacer. El banco entonces ejecuta después de varios meses y queda como propiedad del banco. Y para no darles todo el recorrido del milagro, el Señor permite que este instituto bíblico, este seminario, tenga el dinero suficiente para ir y plantear una negociación. Y les venden ese lugar. Y se construye allí esa sede. Y desde ahí, literalmente, fluye la palabra para muchos ministerios que son y ministros que son formados allí. Entonces, así pasa. Cuando no, yo no puedo decir, es que mi oración llevó a que el gobierno de nuestro país pasara esto, o para que, o yo no podría decir, uy, mi oración o la oración de nuestra iglesia frenó la pandemia. No. En realidad, como intercesores somos un equipo. Aunque no sabemos dónde estamos, somos un solo ministerio de intercesión y esto es algo sorprendente. Dios conecta, Dios tiene la web celestial, es impresionante, pero así, es mega impresionante, es atemporal, es una web, sí, una red atemporal, es una red interministerial, es una red interracial, es una red internacional, es una red impresionante, no la podemos dimensionar, no podemos ligar una cosa con otra, o sea, en nuestra mente no cabría la cantidad de conexiones que Dios tiene. Y toda esta red es articulada a través de una herramienta muy sencilla, la oración intercesora. ¿Por qué necesita Dios que funcionemos como ejecutores en el ámbito terrestre? ¿Por qué necesita, por qué quiere Dios que tú y yo oremos por los planes que Él ya tiene para el mundo? ¿O por qué debemos interceder? Bueno, en realidad, la necesidad de un intercesor viene de mucho más atrás que de hoy, de mucho más atrás que de la iglesia. Y comienza allí en el huerto del Edén. Cuando Satanás, después de haber puesto en tentación a Eva, tomó y haber hecho que Eva y Adán pecasen, tomó, en el momento en que pecaron, tomó la autoridad y el poder y el dominio y el mandato que tenía el hombre sobre la tierra y lo tomó para él. No, o sea, hoy no se hace ni siquiera la voluntad del hombre en la tierra. Se hace la voluntad de Satanás.
Pablo dice, el pecado que mora en mí, pobre de mí que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Ok, entonces ya ni siquiera yo estoy ejecutando mi voluntad sobre mí mismo. No quiere decir que no soy responsable en lo que hago, pero lo que quiero decir es la influencia del pecado es tanta sobre mi carne que muchas veces me vence. Entonces el hombre ya no está haciendo su voluntad sobre el mundo. No se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra, porque Dios creó la tierra y le entregó la administración al hombre. Y Dios no muda su voluntad. Así fue, y a pesar de la equivocación del hombre, a pesar del pecado, el hombre siguió teniendo esa autoridad. Pero cuando el hombre peca, el hombre le entrega toda esa autoridad, todo ese dominio, todo ese fuero se lo entrega a Satanás. Y la estrategia de Satanás incluyó una paciencia impresionante, porque esperó hasta que el hombre y la mujer estuvieran con la guardia abajo para venir a, a atacarlos, a seducirlos. Y fue tan audaz que usó las mismas palabras de Dios, torciéndolas para poder llegar a la mente y al corazón del ser humano. Una vez el hombre y la mujer comieron del fruto, cortaron de plano su comunicación con el Padre, porque Dios Padre no puede estar delante del pecado. Entonces, en ese mismo momento, la humanidad empieza a necesitar un puente, un intercesor, alguien que haga vallado. Apocalipsis 3:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, desde que el mundo fue creado, el Cordero ya había sido dado al sacrificio. O sea, desde el mismo momento en que el hombre pecó, Dios Padre dispuso el sacrificio de su Hijo para que pagara por mis pecados, para que pagara por tus pecados, para que sirviera de ese intermediario. Satanás nunca imaginó lo que iba a hacer Dios. Satanás no se le ocurrió ni por aquí que Dios iba a mandar a su unigénito. Dios lo anuncia en su palabra y Satanás se entera. Y Satanás empieza a hacer una serie de tretas para tomar la vida física de niño, cuando a los 2 años Herodes lo quería matar. Satanás quiso siempre ir detrás de la vida de Jesús. Ahora, Dios Padre hizo toda una cantidad de preparativos para traer al gran intercesor y entonces por eso vienen todas estas profecías, todas las señales. Y Dios Padre envió a Dios Hijo solo para salvar a los hombres. Cuando Satanás llevó al hombre a pecar en el huerto del Edén, Satanás realmente creyó haber asesinado cualquier posibilidad de salvación para el hombre. Dijo, ya lo destruí, ya es mío. Pero Dios Padre no solamente envió a Dios Hijo para que el sacrificio del Cordero inmolado pagara por nuestros pecados, sino que dejando creciendo todavía el mundo, existiendo todavía el mundo y existiendo todavía el pecado, dejó un arma secreta, oculta, que estaba esperando ser develada después de la resurrección. Y usted y yo no teníamos ni idea de que somos parte de esa arma. En 1 Corintios 2:8 dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué pasó? El arma secreta somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Un ejército
un grupo de creyentes que ora. Esa es el arma secreta, porque entonces Satanás quiere que la gente, Satanás y sus esbirros quieren que la gente haga la voluntad de Satanás en la tierra y los induce y los seduce a través del pecado. Y nosotros como hijos de Dios, como arma secreta, como intercesores, le decimos al Padre, Dios Padre, haz tu voluntad en A, B o C situación. Y entonces traemos la voluntad del Padre a la tierra y dañamos los planes del enemigo. Eso es la intercesión. Y no estoy diciendo que se pare y declare o que grite o que lo haga de esta manera. Mire, más adelante vamos a estar hablando de las formas y de las estrategias de intercesión y vamos a enterarnos de muchísimas cosas. Y vamos a hablar también de mucho tiempo de oración personal y de preparación para que el intercesor pueda estar llevando una vida plena de comunión. Sin embargo, quiero que nos demos cuenta que somos parte de ese ejército. No importa cómo oren, pero siempre que usted ora en favor de otra situación, buscando que la voluntad de Dios se haga en la tierra, usted está intercediendo. Este mismo misterio está vivo sobre la tierra hoy en día, magullando, destruyendo, pisoteando las obras del maligno. Le voy a leer un testimonio del poder de la oración en la Segunda Guerra Mundial. Mira, no pude resistir, en serio, no pude resistir esta tentación. Es que es un testimonio apasionante por todo lo que conecta. Justamente el testimonio se encuentra en el libro de Cindy Jacobs, de Conquistemos las Puertas del Enemigo. Eh, y ella lo detalla hablando justamente de cómo los intercesores podemos traer el poder de Dios sobre la tierra y lo impactante que puede ser más allá de las fronteras de una nación. Dice Cindy Jacobs en este libro, en septiembre de 1940, Churchill recibía informes de la inteligencia británica sobre una inminente invasión aérea nazi. Y era evidente que la Fuerza Real Británica sería superada por los nazis. Sin embargo, la historia nos demuestra que no fue así. Catherine Pollard Carter, en su libro Con las manos sobre el timón, en las páginas 4 y 5, relata lo siguiente. Dice Catherine en su libro, luego narrando todo el discurrir entre qué pasa cuando detienen a los pilotos, cuando caen, los informes que llegan, etcétera. Y ella entonces Catherine hace toda esta recopilación de información y eso es lo que vamos a leer ahora justamente. Luego, inexplicablemente, los discos del diafragma de la pared, es decir, de la pantalla, comenzaron a, a correrse hacia el este. Hagan de cuenta que estamos viendo una torre de vuelo y empiezan a darse cuenta, así como ustedes los ven allá en las torres de vuelo de control aéreo, que ven cómo vienen los aviones y de repente se empiezan a dar cuenta que estos aviones se van. Sigo leyendo. La gran flotilla aérea nazi emprendió el regreso al punto de partida. En llamas, 185 aeronaves derribadas y ellos estaban en retirada. O sea, no solamente se estaban yendo, sino que habían caído 185. Milagrosamente, en contra de todas las probabilidades logísticas, la Real Fuerza Aérea había dado la batalla. Provenían, dicen, sorprendentes informes de parte de los pilotos nazis derribados, interrogados sobre el motivo de su retirada, porque solo había sido enviado 2 aviones. ¡Dos! Exclamó un piloto. Habían cientos. Los nazis, cuando a un piloto nazi le dijeron, es que solamente mandamos 2 aviones, dice, ¿2? Había cientos de aviones en el cielo, ¿sí? Otro oficial de Luftwaffe les preguntó perplejo, ¿de dónde sacaron todos los aviones que introdujeron en la batalla sobre la Gran Bretaña?
¿De dónde sacaron tantos aviones? Y los británicos, que los interrogaron, lograron disimular su sorpresa. En realidad, solo habían salido al encuentro de la poderosa fuerza nazi, de los bombarderos nazis, un mero puñado de pequeños y obsoletos cazas británicos. En ningún momento estuvo el cielo cargado de aviones de la Real Fuerza Aérea. Un oficial de la inteligencia nazi que fue capturado un tiempo después, fue el que más se aproximó a revelar la naturaleza divina. Este hombre dijo, cada noche, mira, el mismo nazi dijo, cada noche al dar las 9 en el reloj Big Ben, ¿saben cuál es? El que está allá en Londres, dijo el nazi al oficial de inteligencia británica, ustedes ponían en funcionamiento un arma secreta que no comprendíamos, muy poderosa, y no hallamos la medida para neutralizarla. Él tenía razón. Había una fuerza poderosa puesta en funcionamiento cada noche al dar las 9 en el Big Ben. Era la fuerza poderosa de una nación en oración sincera de corazón, contra la cual ninguna medida podría tener esperanza de prevalecer. Una nación en oración al omnipotente Dios de la creación. Cada noche, al dar las 9 en el reloj localizado en la estructura, en el palacio del Parlamento, el pueblo de las Islas Británicas y toda la comunidad británica extendida en el mundo, ¿sí? Tenían que parar, ¿sí? Y empezar el famoso momento de oración en silencio. Ellos no se levantaban a gritar en las plazas, no. Donde estudiaban los londinenses a las 9 de la noche, según el Big Ben, no según donde estudiaban, sino según el Big Ben, ellos tenían su conversión de hora. En ese momento ellos paraban, si estaban trabajando, paraban y hacían una oración en silencio, pidiéndole a Dios que interviniera. Como resultado, la Fuerza Aérea Nazi nunca pudo comprometer a Gran Bretaña y más bien fueron puestos en retirada. ¿Es poderosa o no la intercesión? No le estoy hablando de que Dios sanó un cáncer, que ya de todas maneras es un milagro. No le estoy diciendo que oramos por tal o cual cosa. Hace unos años estaba yo en una cumbre apostólica con algunos hermanos de nuestra iglesia. Habíamos ido a El Salvador y anuncian que viene un huracán de unas dimensiones extraordinarias sobre México. No recuerdo el nombre del huracán, pero así en las fotos aéreas, las fotos satelitales se veía aquella gran imagen y se veía que iba a ser devastador. Y obviamente, pues creo que todos los que estábamos allá oramos, ¿verdad? Todos los mexicanos, pero todas las iglesias ahí en El Salvador también se unieron y yo creo que muchas iglesias, si no todas las iglesias en México, estábamos orando para que Dios desviara este huracán y no tocara tierra en México y así fue. Dios, la oración del justo, dice Santiago, puede mucho. Ahora, no podemos ser tan orgullosos, no podemos ser tan tan prepotentes de pensar que mi oración o que Dios me puso a mí a orar o que soy solamente yo. Dios usa una red para orar. Nunca vas a estar solo orando. Tú puedes decir, pero ¿quién se puede imaginar que soy yo? O sea, a lo mejor Dios pone en mi sentir orar por un hermano de la iglesia. Bueno, yo le voy a dar un testimonio personal. Hace unos años, nosotros hemos sido bendecidos por la oración de mucha gente. Hace unos años, hace más de 18 años,
mi hijo Alexander trabajaba en Toluca y teníamos una hermanita, teníamos varias hermanas que vivían en la Unidad de Independencia, que es un lugar de Fobiste que, que crearon para las personas del gobierno. Habían varias hermanas que pues vivían ahí y una de ellas se llamaba Lupita, Lupita Álvarez. Y eh, un día me llama Lupita a mi casa y me dice, ¿cómo está Alex? Y yo, pues bien, Lupita, debe estar trabajando. Ay, es que Dios me ha puesto a orar por él de una manera, Dios mío, o sea, no he podido dejar de orar por él toda la mañana, estoy angustiada, quise preguntar cómo está, no está bien, hermano. Alex se iba con unos compañeros en un coche, en el coche de uno de sus compañeros hasta allá, hasta Toluca. Y de repente a los 10 minutos de la llamada de Lupita, me llama mi hijo. Dice, mamá, por poco me cocino en la carretera. O nos cocinamos. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, mamá, veníamos detrás de una pipa de gas. Y la pipa venía algo, algo mal. No, o sea, no venían conduciendo bien. Entonces, mi compañero que venía manejando se salió, le dijimos, salte y adelántalo. Se salió, lo adelantamos rápido y lo pasamos. Y no hemos alcanzado, o sea, todavía lo teníamos en el retrovisor cuando no sabemos qué pasó, si se estrelló, si chocó, no sabemos, pero estalló la pipa. Nosotros hubiésemos podido morir ahí, mamá. Dios tocó la vida de Lupita, su mente, para que orara por la vida de mi hija. Y así le podía contar en mil testimonios de gente que ha orado por nosotros o gente por la que nosotros oramos y Dios ha obrado. Pero quiero decirle que no somos Yolanda, William o las personas de nuestra iglesia exclusivamente, toda la gente, nosotros sabemos que toda la gente, todos los hijos de Dios, somos un gran ejército de intercesores y también somos bendecidos con la intervención del ministerio de intercesión. Entonces, grandes cosas suceden debido al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso Jesucristo es el primer ejecutor. Él se convirtió en el gran ejecutor por causa de su muerte en la cruz y de su resurrección. Él fue el que vino y él hizo que la voluntad del Padre. Y esto aquí entonces quiero que empecemos a darnos cuenta, ¿sí? Realmente que es la intercesión. Por su obra, Cristo destruyó el poder del pecado sobre los seres humanos y además permitió la intervención divina en los asuntos humanos. ¿Por qué? Porque recordemos que en el jardín del Edén se había roto la comunicación con el Padre y el ser humano ni siquiera estaba haciendo su voluntad, sino estaba haciendo la voluntad del enemigo en la tierra y la voluntad de Dios no se estaba haciendo en la tierra. Entonces, por la obra de Cristo, ¿sí? No solamente viene a hacerse la obra de Dios nuevamente en la tierra, la voluntad de Dios, si el hombre lo pide, y su obra, la obra de Cristo también nos integra a la familia de Dios. Entonces ya no somos alguien que viene a pedir un favor, somos hijos que llegamos delante del Padre a pedir. Así somos vistos ahora. Además, Cristo con su obra nos devolvió la autoridad por medio de su nombre. O sea, la autoridad que el hombre le había entregado a Satanás al pecar. Alguna vez mi hija me decía, ¿qué es un espíritu territorial o qué es un principado? Le decía, mira, ah, te lo voy a poner gráficamente. En cada, Satanás tiene un ejército organizado, ¿sí? Que opera. No es que a todos nos ataque Satanás en forma personal, sino que él tiene sobre cada nación, por ejemplo, tiene un espíritu que gobierna esa nación. Y ese espíritu gobierna esa nación porque es el pecado que más se repite en esa nación. Para poner un ejemplo, en Colombia, a través de toda nuestra historia, ha sido muertes y muertes y sangre derramada. Entonces, está ese espíritu territorial.
Y ese espíritu territorial se alimenta de esa sangre, de ese pecado, de homicidios de una u otra manera. Si es idolatría, entonces se alimenta por el pecado de la idolatría y ahí nos vamos, ¿no? Cada nación tiene un espíritu territorial. Entonces, no, el ser humano había perdido la autoridad y es la autoridad de Satanás la que está sobre el mundo. Es el príncipe de este mundo, es Satanás. ¿Por qué? Porque Dios, el hombre le entregó la autoridad que Dios le había dado a través de ir pecando. Cada vez que tú pecas, cada vez que un hombre peca, le entregas autoridad a Satanás, no le está entregando la autoridad a Dios. Entonces, el pecado perdonado por Cristo en la cruz le quita esa autoridad. Entonces, el sacrificio de la cruz restauró el dominio de los hijos de Dios por medio de Jesucristo. En Lucas 10:19 dice, He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Imagínense cómo Cristo nos fue transfiriendo su autoridad. Miren lo que él dijo. ¿Cómo se preparó ese gran y poderoso ejecutor? Ese primer gran intercesor que vino a hacer que la voluntad del Padre se hiciera en la tierra. Bueno, en la batalla de Getsemaní, Jesús intencionalmente fue a guerrear en los lugares celestiales para abrir el camino hacia su triunfo en el Calvario. Es decir, cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz, se cumplió la profecía. Pero la lucha espiritual comenzó en Getsemaní. Por eso era su angustia, por eso fue su estrés, porque fue una lucha espiritual terriblemente fuerte, de dimensiones espirituales que nunca ninguno de nosotros ha librado. Solo Cristo, porque estaba peleando, porque la voluntad de Dios se hiciera en la tierra, no en ese lugar, en ese día y sobre ese grupo, sino a través de todas las generaciones después de su muerte, todas las generaciones de todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Y entonces estaba peleando por los presentes y por todos los que habrían de creer en él, por todos los pecados de todas esas personas. Entonces no fue poca lucha. Era decir, yo sé que toda esta gente está pecando y está diciéndote, Padre, que no hagas tu voluntad en la vida de ellos, pero yo voy a pagar un precio para que tu voluntad se haga en la vida de todos los que crean en este sacrificio. Por eso fue esa guerra, por eso ese sudor, por eso esa angustia, por eso él le dijo a sus tres más cercanos, por favor, acompáñenme a orar. Él no quería estar solo, se alejó un poquito y era tan grande la lucha espiritual que un psiquiatra cristiano dice que era tan fuerte la lucha espiritual y la presencia espiritual era tan poderosa en la poderosa presencia espiritual, no solamente de Dios y de su Espíritu Santo ahí, sino también y de los ángeles que estaban, de los ángeles celestiales, de los ángeles de Dios que estaban ahí fortaleciendo a Jesús, pero también era fuerte la presencia espiritual del enemigo y de todas sus fuerzas demoníacas. Por eso los hombres no podían resistir el sueño y se vencían. Y aunque los volvió a amenazar, a amonestar, Jesús fue 3 veces y los encontró nuevamente durmiendo porque era demasiada la lucha espiritual. Cindy Jacobs dice, se imaginan los ángeles resplandecientes haciendo preparativos para la guerra más grande que jamás se ha librado por las almas de la humanidad. Y Satanás seguramente pensaba, mira esa cantidad de ángeles están aquí para venir a ayudar a Jesús, para que Jesús no muera, para salvar a Jesucristo de la muerte. Nada más lejos de la realidad. Porque en el huerto de los olivos Jesús obtuvo la victoria y fijó su rostro hacia el Calvario. El primer Adán perdió su batalla en el jardín del Edén. Y en otro huerto o en otro jardín, en Getsemaní, el segundo Adán triunfó para siempre y recuperó la autoridad y destruyó el poder de los principados y arrebató las llaves de la muerte y de la vida
y triunfó sobre ellos. Entonces, si usted vuelve a leer este pasaje y dice, hágase tu voluntad, y lo hizo 3 veces. El ser humano simplemente llegó, agarró y comió y le dijo, ahora quiero hacer mi voluntad. Una sola vez. Pero el segundo Adán vino y 3 veces dijo, mira, Señor, esto es difícil, esta lucha es por toda la humanidad y mire, por todos los que van a creer y por todo su pecado y por toda su maldad y este precio es un precio duro y estaba luchando, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Hágase tu voluntad. Expresión misma que se nos enseñó por allá en Mateo, como les digo, en la famosa parte, segmento de bíblico que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y eso es una lucha espiritual. La autoridad, el triunfo de la tumba vacía nos es transferida a nosotros. Ahora, vamos a leer qué dice Marcos 16, 15 al 18. Está hablando Jesús y les dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, no hay nada que esté cerrado, no hay nada que pueda contener, detener la obra de la iglesia. Y esto es algo que hasta este momento muchas iglesias, muchos pastores, muchos ministros hemos dicho es que no se puede, es que no se puede. Y Satanás nos convence que no es así, que no podemos. Y sí, puede ser que la iglesia no esté llena, pero no quiere decir que no hay obra que no se esté haciendo, no quiere decir que no está creciendo la planta. Si usted, yo conozco pastores que tienen un gran trabajo evangelístico, ¿sí? Tengo por ahí un pastor que se llama Jorge Sánchez, José Manuel Sánchez, que Dios mío, ¿cómo trabaja este varón? Él va a una parte, él va a otra, él trabaja con todos los grupos vulnerables. Ahí tenemos a Rigoberto y a Lulú trabajando con los niños, ¿sí? Tengo al pastor Oquelí, sí, con su labor allá en Espíritu Santo, permanente, permanente, permanente. Bueno, yo conozco muchísimos pastores aquí en México, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, sí, en Colombia, así, de los lugares que yo conozco, que trabajan y que no ves como que la obra creciera y se mantuviera así grande, fuerte. No, dices, Dios mío, a veces la gente se desesperanza, pero lo que no entendemos es que lo que no está pasando, que podemos constatar con nuestros ojos, no quiere decir que no está pasando en lo espiritual. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Usted está haciendo la obra de Dios. Pero para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia, sus miembros deben interceder. Ahora, todo el grupo, toda la iglesia, bueno, habrá momentos especiales en que toda la iglesia tenga que interceder, pero hay gente fiel. A lo mejor tú eres uno de esos fieles. Hay gente poderosa que tal vez no habla bonito, que tal vez no se sabe muchos versículos, que tal vez no tiene buena memoria, que tal vez no tiene el don de la palabra, el don de la enseñanza, que tal vez no canta bonito, pero que intercede, que se apasiona pidiéndole a Dios que ore. Usted es el arma secreta. Yo soy el arma secreta de Dios. Esa no se la esperaba Satanás. Él pensó que mataba, porque él creyó que él mataba a Jesús y que con eso se acababa todo. Pero no se imaginó que al matarlo
y que, él descendiera a la tierra y se levantara el tercer día, iba a arrebatar la autoridad que él tenía y no la iba a regresar. En la ascensión, él nos entregó las llaves de las puertas de las prisiones de la tierra. Hoy en día, al usar el nombre de Cristo y orar para que sea hecha la voluntad por medio de su palabra, nosotros nos convertimos en los ejecutores de su voluntad en la tierra. No porque la estemos haciendo, sino porque estamos pidiendo que se haga. Los seres humanos pueden ahora cumplir con el cargo que les fue asignado por Dios en el jardín, de sojuzgar la tierra, de señorearla y de hacerlo ahora en el nombre de Cristo. Porque aquel mandato que se le dio a Adán quedó abolido, porque no es que no es que no Dios lo haya retirado, es que el hombre, en lugar de seguirlo haciendo a él, al pecar se lo entregó a Satanás. Pero ahora, con el sacrificio de la cruz, ese poder, esa misión ha regresado a nuestras manos. Por medio del acto de toma de dominio sobre las obras de Satanás en la tierra y orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer ese acto de tomar, de decir, en el nombre de Jesús, yo hoy, o nosotros, o me uno a los hermanos que hoy estamos pidiendo porque esta enfermedad sea derribada, ¿no? Me uno a los hermanos que estamos pidiendo porque esta violencia sea frenada, ¿no? Nosotros en el acto de la intercesión somos sus embajadores plenipotenciarios, tenemos el poder que el Señor nos entregó y plenamente investidos de toda la autoridad para orar de parte del poderoso y temible Dios de este universo. No somos solos personas asustadas, no somos cristianos débiles, no somos viejitas que no podemos hacer nada. Y le voy a decir, la mayoría de este gran ejército son personas de la tercera edad. Y uno podría voltearse y me va a decir, ¡ah! Ese es el ejército, un poco de viejitas. Pues sí, porque la fuerza no está en la juventud, la fuerza no está en la sabiduría, en la inteligencia, la fuerza está en Dios. Y nosotros simplemente somos embajadores. El embajador de Estados Unidos en México no es el norteamericano más alto, más fuerte o más, no, es simplemente su nación tiene un poder que es representado por la persona de ese embajador acá. Aquí no nos llegan todos los misiles y todo el ejército y todo. Aquí llega el embajador y el representante de Estados Unidos aquí en México. Pero toda la fuerza de Estados Unidos, todo el poder de Estados Unidos está siendo representado por esa persona aquí. Igual sucede en el caso nuestro. Yo no soy la importante, yo no soy la más fuerte, yo no soy la más diestra, no soy la más inteligente, no soy la persona con más autoridad. Ah, pero mi Dios, ese la tiene todo. Y como intercesores, vaya que qué apasionante saber que estamos en el equipo ganador. Los ejecutores, o sea, nosotros como intercesores, podemos funcionar a diferentes niveles, tanto en forma local como en forma nacional o internacional. Recordemos que para nosotros como intercesores, la prensa, los noticieros, hoy en día el internet, son como un boletín que recibimos de Dios y que nos dice, ora por todas estas cosas. Yo siempre, o sea, no sabe cómo me enoja cuando los cristianos empiezan a pelear por los políticos y que si este, y que si no hace, y que si es corrupto, y que si no corrupto. Mire, nosotros no fuimos llamados a hacer eso. Nosotros fuimos llamados a orar. Deje de estar preguntando y a quién, y si el gobierno, y cuándo le hicieron, y qué no le hicieron, porque a lo mejor usted se está quemando.
Usted no puede meter las manos en el fuego por alguien que ni siquiera usted conoce y que menos lo conoce usted. Pero usted y yo tenemos la obligación de orar por todo lo que vemos. No sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, pero quienes están en mi Face saben que mi Face tiene una característica y es que todas las personas que yo veo que aparecen, que desaparecidas, que apareció este niño en tal parte, que apareció esta mujer drogada, que no se sabe quién es, o este señor que está botado en un hospital, o están pidiendo, mandando una alerta a ver, todas estas cosas yo las publico. Pero no solamente publico, sino, Señor, ayúdalo, Señor, que aparezca su familia, Señor, que esta criatura aparezca viva, que no le está pasando nada mal. Eso es interceder, eso es boletín de Dios, ¿sí? Pero no vea las noticias para decir, ya ve, otro ladrón que hizo esto, mira, la policía tan cochina. No, o sea, usted y yo tenemos derecho a tener una opinión respecto de las cosas. Yo no le estoy diciendo que cancele su opinión política. No, no le estoy pidiendo eso, pero como iglesia, como hijos de Dios, fuimos llamados a hacer la sal de la tierra. No perdamos nuestro sabor en peleas, no perdamos nuestro sabor en volvernos como la gente del mundo, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. No haga lo que todo mundo hace, de burlarse, de insultar. No, por favor, no haga eso. Ore. Sí, cuando veo que algo está en contra literal de la palabra de Dios, pido, por ejemplo, he dicho, con los niños, no se metan. Con la infancia, no se meta. Y sí, hoy, desde esta, desde este, desde esta tribuna, si le digo, señora Chemba, con nuestros hijos, no se meta. Con nuestros niños, no solamente con los niños cristianos, con los niños de nuestra ciudad de México, no se meta, no se meta. Y creo que es mi motivo de oración más grande en este momento de Señor, decir, Señor, no permitas. Recordemos que nosotros como iglesia debemos ir al cuarto de guerra en oración y hacer frente a la marea de pecado y de corrupción que ha invadido a nuestra tierra. Y necesitamos hacer esto, interceder, meternos en el cuarto de guerra con desesperación. Así que tomemos nuestro puesto en la batalla, iglesia. Hermano, si tú no sabías, hermana, si tú no sabías en qué servir en tu iglesia, si como dicen por ahí, es que siempre son los mismos los que sirven. Si tú no perteneces a ese grupito de los mismos que están predicando, que están en la escuela, que danzan, que todo esto, si tú no eres parte de esos mismos, yo te invito a que hagas parte del arma secreta de Dios, el grupo de intercesión de la iglesia. Y si en tu iglesia no hay grupo de intercesión, empieza tú. Empieza tú a ir a tu pastor o a tu pastora, mire, permítame venir a orar por las cosas que usted quiera que se oren de la iglesia. Y a esa persona se va a unir otra y otra. Y de repente vamos a ser muchos. Mis queridos hermanos, les amo en el amor de Cristo y de veras, como les digo, me apasiona este tema. Me parece encantador. La intercesión es un arma y es algo que nosotros no usamos plenamente, que nos parece de poca monta. Como les digo, para mucha gente es el ministerio de las viejitas. Así es, ¿no? De la gente que no sabe hacer nada. Ay, sí, las hermanitas que oran. No importa que nos digan las hermanitas que oran, usted feliz. Usted feliz de que diga que son las hermanitas que oran porque somos parte del arma secreta de Dios para derribar las obras del maligno en la tierra, para que preparemos el terreno, para que nuestro Cristo amado regrese pronto. Amén. Les amo, les mando un beso muy grande y les pido por favor que activen su
campanita de notificaciones. Si no te has inscrito a este canal, no te has suscrito a este canal, suscríbete. Y si ya lo hiciste, muchísimas gracias y te pido que me ayudes a propagar este canal. No para que me vean, sino para que todos seamos un ejército más grande. La tecnología hay que usarla en favor de los hijos del Señor, de la obra del Señor. Amén. Si necesita algún consejo, si necesita apoyo en oración, nada más avísenos y estaremos encantados. Tenemos muchas cosas y muchas sorpresas que vienen. Vamos a comenzar a hacer en vivos. Por favor, no deje de colocar sus necesidades, sus sugerencias, sus peticiones al término de este video. Y si no, por favor, comunícate con mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx o escríbeme a mi WhatsApp 55 18 50 86 27 en la Ciudad de México. Y si no, pues conéctate conmigo por Facebook. En todo caso, hoy no hay fronteras y todos somos uno. Todos en Cristo somos uno y ninguno es más que otro. Todos somos obreros de la misma obra. Todos somos parte de la novia. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes.